La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Saúdos, patrón, primeira de máquinas e veterano de a bordo, aquí Percebeiro Gude. La primera vez que escuché vuestro programa estaba en la unidad de críticos recuperándome de una crisis epiléptica bastante canuta y una enfermera amiga vino a verme y me habló de vuestro programa y lo conecté. Escuché a otras personas desafiando sus dificultades, no como un castigo, sino como un motivo de orgullo. Y me pasé una agradable compañía. Me encanta la música, el tono de alegría del programa y los oídos tan finos que tenéis. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Y las acciones derivadas de esos compromisos fueron relevantes e importantes para todas estas cosas que hemos hablado que condujeron a la derrota del terrorismo en España. Y cuando a mí me piden ayuda porque ellos se sienten amenazados después de haber recibido yo eso, yo no lo digo que no a mi principal aliado y socio. Porque la solidaridad es una cuestión de ida y vuelta. Y yo no tengo derecho a pedir ayuda, a pedir solidaridad en esas materias tan delicadas y a recibirla y luego negarla cuando a mí me la piden. Y ese es el tema. Que se justificó eso porque que hubo unas armas, que luego no aparecieron otras armas, esa es otra cuestión distinta. Yo no he dicho nunca que la Fiscalía te lo afina. Señor Fernández Díaz. Sí. ¿Acepta usted someterse a un dictamen pericial para ver si yo digo te lo afina? ¿Lo acepta? Yo lo acepto. ¿Está negando en sede parlamentaria que usted dijo eso? Estoy negando que yo dijera eso. ¿Lo está negando? Sí, lo estoy negando. Y digo, perdone, es que creo que es importante. Yo acepto someterme a un dictamen pericial que acredite si yo digo eso o no lo dice. ¿Usted lo acepta? Y acepta que si yo tengo razón me va a pedir perdón públicamente a la opinión pública catalana, a quien ha machacado, sin ir más lejos, usted ayer, repitiendo otra vez esa expresión. ¿Está dispuesto a eso? Entiendo que usted está negando en sede... Entiendo que usted no se somete a ese dictamen pericial. Señal de que usted sabe que miente. Estoy intentando ser benévolo, señor Fernández Díaz. Sí. Una chica, y subrayo lo de chica, de 21 años, escribe una serie de chistes sobre un fascista torturador de nuestro país y les llevan a una sentencia por un tribunal conservador que le declara culpable y le condena a 1 año de cárcel. Hecho número 2. Silencio. Un tuitero, en circunstancias parecidas, hace chistes parecidos, le juzga a un tribunal menos conservador y es absuelto y declarado inocente. Esto es un problema que acomete su gobierno, que le responsabiliza a su gobierno. Esta última semana los acontecimientos extremos que han sucedido en Venezuela merecen también una posición firme del Gobierno de España. Debo decirle, vicepresidenta, que así como estamos de acuerdo en la defensa de los valores democráticos, creo sinceramente que la posición del ministro de Exteriores y el Gobierno ha sido tibia e insuficiente en este caso. Presentamos una propuesta para hacer una declaración sobre Venezuela basada en lo que decía básicamente el otro día el expresidente Zapatero y lo que está diciendo el Papa y Ban Ki-moon, en la apuesta clara por el diálogo, pero de nuevo el Partido Popular y sus aliados del Partido Socialista y Ciudadano quieren utilizar los asuntos internos de un país hermano como Venezuela para hacer política en España. Nos parece una irresponsabilidad.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño planeta, a veces tan gris, tan plomizo, convulso, complejo. Pero para eso contamos con la ayuda de decenas de personas que se suben a esta hora a la gran asamblea en la que se convierte el programa a través de las redes sociales. Muy buenos días a todas, bienvenidas a nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, a todas aquellas con quienes tomamos la temperatura a la ciudadanía, Andreu Romaní, Elena Noruega, buenos días Elena, Ricardo Cana, Percebeiro Gude, Ciudadano H, E de la R, tantas y tantas personas que, como digo, nos ayudan a explicar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo. Muchos son de otros países, muchos nos llegan desde más allá de las fronteras españolas, expatriados que han tenido que marcharse en busca de nuevas oportunidades, cruzando el mar, atravesando montañas, caminando desiertos. Son nuestros expatriados que miran con cierta nostalgia a su familia, a sus amigos, pero saben que a través de este programa tienen ese hilo de Ariadna que les conecta con sus raíces. Ay, enfermero Salesa, que estarás por las tierras del maestrazgo. Enrique Quesada, buenos días, Enrique, espero que estés ya totalmente recuperado de salud. Andrés Carmelo, Ángel Trianero, buenos días, Ángel, Fernanda y tantas. Hardy Useful, que está deseando que le sometamos al rigor de nuestra excelente selección musical cuando hablamos de Tennessee, y tantas amigas, Obdemurian Senku, Palomaria Zazabal, que tienen que utilizar hoy un hashtag. Edu Madina en la cafetera, Edu Madina en la cafetera. Hoy vamos a hablar con Eduardo Madina, el diputado del Partido Socialista. Sabéis que forma parte de una de las personas que están diseñando ahora cuál es el futuro del Partido Socialista. Hablaremos con él porque además en unos días en los que tenemos como telón de fondo esa entrega de armas anunciada por la banda terrorista ETA, y es un tema sobre cuyo epicentro veréis el sábado, se va a escenificar esa entrega de armas, así que vamos a tener información y Edu Madina es una persona absolutamente acreditada para hablar de este tema y tenemos muchas cosas que tratar. Bueno, Ani Adinami dice, gracias por cuidar de los que estamos fuera, Fernando. Aquí nos cuidamos todos unos a otros, Ani. Somos una gran familia, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes. Aquí lo que importa es que te sientas, somos incluyentes, somos un fenómeno emergente de la red, eso es que basta con que te sientas parte de esta familia y ya entonces perteneces allá. Buenos días, Emilio Silva, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Ya has vuelto del exilio? He vuelto de una pequeña gira. ¿Dónde estabas? Pues en el norte, en un congreso de profesores de historia de enseñanza media de toda Europa. Ah, bien. Pues luego nos podías contar algo de esto de qué se está haciendo. Se te ha echado de menos, también se te ha echado de menos a ti, María.es, buenos días. Muy buenos días. Cuando me dejáis solo me pongo nostálgica. Ya, ayer estuviste solo. Ayer estuve solo. Ayer lo notaste. Sí, además ayer me pasó una cosa. Luego es verdad que no tuiteé la foto, pero hice el programa desde la cama. O sea, ya no... había hecho el programa en pijama durante mucho tiempo al principio. Así es como hay que ganar a la cadena SER. En pijama y en la cama. Sí, amigos, la competencia viene desde una cama con almohadas. Somos la competencia de Pepa Bueno. Eso dicen ellos. Bueno, digo que ayer tuve que hacer el programa en pijama, no digo que os echase mucho de menos en esa situación. Explica la palabra, por favor, tuve. Tuve que hacer. Tuve. Yo tuve. Tú tuve. Ellos tuvieron. No, que hice el programa desde la cama. Normalmente me pongo un poco más así, me arreglo, me preparo. ¿Vas a hacer un programa que se va a llamar En tu cama o en la mía? Oye, pues no lo digas dos veces que... Se me están ocurriendo algunos invitados. Se me están ocurriendo los primeros invitados. Andar no. Ya. Con este tema ya. Bueno, pero que os eché mucho de menos. Bueno, luego hablamos ya, luego nos dejamos arrastrar por el amor y la nostalgia y la fraternidad, que en este programa de eso hay mucho. Pero efectivamente, en tu casa o en la mía, ayer escuchamos a José María Aznar. Vaya nivelón, vaya lío. Vamos a tener mucho que comentar sobre este tema. Le preguntaremos también a Eduardo Madina sobre eso mismo. Pero hay una primera reflexión sobre la que me gustaría apuntar, porque José María Aznar se sinceró con Bertín Osborne. Habíamos echado de menos a José María Aznar en todos los medios de comunicación y bueno, fue con Bertín Osborne donde se dejó
donde explicó su tesis, su argumentación en torno a por qué fue a la guerra de Irak. Bueno, ayer fue una jornada política, lo habéis visto en la introducción del programa, que merece muchos comentarios. Así que vamos a empezar. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia. Y no estás sola. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter and I was so brave. Bueno, ahora lo comentamos si os parece, Emilio, María, pero ayer José María Aznar tuvo un encuentro, bueno, ayer lo vimos porque ya estaba grabado de antemano, tuvo un encuentro en Telecinco en el programa de Bertín Osborne, en tu casa, en la mía. Para los que no conozcan el programa, que estén fuera de España, Bertín Osborne, que era un cantante, un personaje relativamente popular de la vida del corazón, de la vida rosa de este país, pues ha hecho una suerte de reconversión, entonces hace un programa de entrevistas a personajes, a veces de actualidad, ha entrevistado a personajes muy notorios, desde Mariano Rajoy hasta... Bueno, pues el caso ayer de José María Aznar, Albert Rivera, en fin, toda suerte de personajes. Y es verdad que el clima, que es un poco cuñado, pero el clima consigue que, bueno, se sinceren y se suelten en algo. No son entrevistas estrictamente de actualidad, pero sí se suelen tocar temas de actualidad y también temas personales sobre la vida personal y tal. El formato generalmente es muy criticado aquí, especialmente por digamos, la izquierda pero es verdad que consigue unos altos índices de audiencia y engancha bastante. O sea, te pones a ver la entrevista y por el tipo de personajes que elige y por el tipo de conversaciones en el que se meten, pues la verdad es que el formato acaba atrapándote hasta que no sabes muy bien por dónde puedes sacar la cabeza y seguir nadando en busca de la superficie. Pero en fin, ayer escuchamos a José María Aznar, que se sinceró, como digo. Dice Esperanza Aguirre, dice, son entrevistas jabón, sin sustancia. Bueno, más allá de este asunto, el caso es que se sinceró sobre la guerra de Irak, con unas declaraciones que son profundamente polémicas. Los Estados Unidos y un presidente muy criticado aquí llamado Bush, entre otras cosas, George Bush, había ofrecido la solidaridad en materia antiterrorista a España. Y había cumplido con su compromiso. Y sus compromisos y las acciones derivadas de sus compromisos fueron relevantes e importantes para todas estas cosas que hemos hablado que condujeron a la derrota del terrorismo en España. Y cuando a mí me piden ayuda porque ellos se sienten amenazados después de haber recibido yo eso, yo no lo digo que no a mi principal aliado y socio. Porque la solidaridad es una cuestión de ida y vuelta. Y yo no tengo derecho a pedir ayuda, a pedir solidaridad en esas materias tan delicadas y a recibirla y luego negarla cuando a mí me la piden. Y ese es el tema. Que se justificó eso porque que hubo unas armas, que luego no aparecieron otras armas, esa es otra cuestión distinta. Pero esos son hechos que por el interés nacional de España, y esa es mi responsabilidad. Y entonces yo, fíjate lo que decía, voy a las Azores 100 veces, 100.000 veces, si el interés nacional de España está en juego. Nunca he tenido mejor foto que las Azores. Bueno, hay muchas materias que quiero que tratemos en el programa porque las portadas de los periódicos vienen cargadas de información, pero quería que empezásemos, que nos sirviera esta declaración de José María Aznar de apertura, porque me parece extremadamente relevante, además de irritante, escuchar a José María Aznar defendiendo la intervención de Irak, que ha provocado miles de muertos, millones de desplazados, desgracias humanas de una dimensión absolutamente incalculable por la locura del señor Bush, que inventó una argumentación falsa para justificar una guerra. Todos los líderes internacionales que han participado han pedido disculpas. Todos los líderes internacionales que han participado, incluido Tony Blair, han reconocido que fue una guerra basada en la mentira. Y José María Aznar, ayer, con Bertín, mirándole sin pestañear, todavía sigue defendiendo la necesidad de haber acudido a esa guerra con una justificación retórica que es vergonzosa, absolutamente vergonzosa. Así que quería que este fuera el punto de arranque, porque estoy viendo que Enfermeros Alesa le ha pasado algo que
Comentaba Emilio también que le sucedió ayer. Enfermero Salesa dice en internet, dice, yo fui incapaz de ver a Aznar porque me produce un rechazo moral y físico tan fuerte que fui incapaz de seguir la entrevista. Y es que hay algo de absoluta inmoralidad en las palabras de José María Aznar. Para mí, y lo digo en el sentido estricto de la palabra, es un psicópata, que es alguien que es incapaz de ver la realidad. Quiero decir, tiene un ego que le impide ver. Es la única forma que tengo de entender que pueda sentirse orgulloso, porque ayer casi lo dijo, de lo que ha hecho, hablando de que iría 100.000 veces a Irak si fuera necesario otra vez, como fue entonces, ¿no? Y yo creo que debería ir 100.000 veces a enterrar a los 100.000 civiles que han muerto allí, ¿no? Incluso Tony Blair, cuando hace 2 años hizo un acto público en el que pidió disculpas, también vinculó la actuación de el trío de las Azores al surgimiento, al fortalecimiento de ISIS, ¿no? Que es un nuevo monstruo crecido, una especie de Godzilla real, crecido a consecuencia de los bombardeos de la población iraquí, ¿no? Entonces, estamos hablando de alguien que realmente yo creo que tiene una falta de empatía y de humanidad tremenda, ¿no? Que es por lo que a mí me cuesta escucharle, ¿no? Estaba yo ahora buscando, porque este hombre se debió creer que por el hecho de estar en la foto con George Bush, ¿no? Pues todo ese discurso de que estaba sacando a España del agujero de la historia que manejó alrededor de la guerra, ¿no? Y la sumisión que hay en los políticos españoles en torno a los presidentes de Estados Unidos. Durante esos años de Aznar hubo un viaje de George W. Bush a España, ¿no? Y cuando llegó a la finca esta de La Mora que tiene el gobierno en la provincia de Toledo y fue recibido por Josep Piqué, fue impresionante, y no he conseguido encontrar el vídeo ahora en YouTube, pero fue impresionante la reverencia que le hizo Josep Piqué agachando la cabeza 3 veces como si estuviera delante de alguien que venía de otro planeta, ¿no? Y esa seducción por alguien como Bush, ¿no? Que tanto daño le ha hecho a la humanidad, es incomprensible. Y en parte, perdón, yo creo que tiene que ver con un complejo de Aznar, ¿no? El otro día hablábamos de su fantasía de lector de poesía, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no solo hizo eso, sino algo que hoy lo vemos en los tribunales. O sea, hoy vemos en los tribunales a De Pedro, que va pasando de causa de Madrid por la Púnica, de Murcia por la Púnica, porque las administraciones se gastan dinero para mejorar la reputación de un político, ¿no? Pues Aznar, durante su mandato, gastó $2 millones del gobierno de España para conseguir contratar un lobby que le consiguiera la medalla del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Hasta ese punto llegó, de creerse una especie de Napoleón con el brazo metido por la chaqueta. Para que no, por no utilizar muchos calificativos, pero para que nos hagamos una idea de la dimensión del drama y de la frivolidad que supone efectivamente hacer una reflexión completamente deshumanizada de las consecuencias de aquella guerra. Desde el año 2003 hasta el año 2006, según el Ministerio de Salud iraquí, hubo 151.000 muertes violentas. Es la cifra más baja de todas, porque según Opinion Research Business, que se hizo un cálculo según los propios datos del ejército norteamericano, sumados a los datos del gobierno iraquí, el gobierno entrante, el gobierno saliente, en fin, con un estudio relativamente científico, la cifra de iraquíes muertos desde el año 2003 al 2007 se elevó a 1 millón de muertes violentas como consecuencia del conflicto. 1 millón de personas muertas. Y entre ese millón de personas hay familias enteras, niños, mujeres, gente que no tenía absolutamente nada que ver con el conflicto bélico, que no tenía absolutamente nada que ver con Saddam Hussein, gente que no tenía nada absolutamente que ver con esa búsqueda falsa de armas de destrucción masiva que sirvió de justificación para uno de los peores dramas que más desestabilizada ha dejado la zona de Oriente Medio en la historia moderna. Así que, si a eso le añadimos el número de desplazados, el número de desgracias derivadas de los desplazamientos, de las pérdidas de las familias, la fotografía es de tal horror, que la justificación moral de José María Aznar, que además termina diciendo, luego estaba el asunto ese de las armas, pero ese es un asunto, digamos, que va por otro camino.
Ese es el asunto, el epicentro central que hace que España se convierta en cómplice del señor George Bush para justificar la guerra. Porque cuando José María Aznar miente diciendo nosotros no estuvimos en el conflicto, fuimos después del conflicto, cuando José María Aznar dice eso, lo que está olvidando es que nosotros fuimos la excusa que sirvió a los Estados Unidos para justificar internacionalmente y convencer a Naciones Unidas para que fuéramos a semejante barbaridad, para que participásemos en semejante barbarie. Por cierto, termino con una cosa. Entre las mayores vergüenzas que se han vivido en este país, conviene recordar que el día que el Parlamento vota la intervención militar en Irak, el apoyo militar a los Estados Unidos, el Partido Popular al completo, sin una sola fisura, aplaude de forma unánime la victoria en la votación. Y fue un aplauso sostenido en el Congreso de los Diputados, una auténtica inmoralidad. Luego el tiempo nos ha querido explicar que, no, hombre, había gente que estaba en contra, el señor Rato se manifestó en contra. Bueno, aplaudieron de forma unánime en el Congreso. Nadie tuvo la dignidad ni tuvo la capacidad de mirar a la historia de frente sabiendo que estaban conduciendo a uno de los grandes dramas, a una población civil que no tenía nada que ver con las aspiraciones bélicas del señor Bush ni del señor José María Aznar. Así que es usted un auténtico inmoral y es una auténtica vergüenza que se consienta que en televisión alguien pueda hablar con esa impunidad de un drama de esta naturaleza, porque si este mundo tuviera un ápice de dignidad, usted estaba sentado en el Tribunal Penal Internacional por habernos conducido a semejante situación. María, ¿viste la entrevista? No, la seguí más por Twitter y por medios de comunicación, porque aunque el formato del programa de Bertín Osborne creo que es fabuloso, no estoy de acuerdo con la forma de hacer esas entrevistas. Pero aludiendo a lo que dice Tribilín, él dice el interés de España era hacerse influencia personal a costa de una guerra. Y efectivamente, porque de los que más han salido ganando de esta guerra ha sido el señor Aznar. Todo a costa de la mentira, porque además está orgulloso de esa mentira, está orgulloso de habernos llevado a una guerra por unas armas de destrucción masiva que se ha demostrado que no existían. Y un informe, hay que recordar el informe que hace relativamente poco conocíamos sobre la guerra de Irak y sobre el que muchos políticos que habían estado defendiendo esa guerra se sentían avergonzados. Rajoy, en su caso, cuando salió este informe, no se atrevía a decir nada. Aznar, sin embargo, sí, y dice estar orgulloso de todas esas mentiras que ha dicho. Hay que añadirle a todo el relato que has hecho el 11M, evidentemente, el asesinato de José Couso y todos los viajes que hicieron dirigentes no solo del gobierno de Aznar, sino de Zapatero a la Embajada de Estados Unidos y que aparecieron gracias a Wikileaks, en los que supimos que iban allí a garantizar que en ningún caso la Audiencia Nacional Española iba a abrir un proceso contra los asesinos de José Couso. Y yo, que soy un poco conspiranoico, no creo en las casualidades, y justo este relato que hace Aznar, ¿no?, vinculando su alianza con George Bush en la foto de las Azores a la derrota de ETA, porque es lo que estaba haciendo ayer, ¿no? Cuando me llaman, tengo que ir porque luego no les puedo pedir a ellos todo lo que nos están ayudando a combatir el terrorismo en esta semana donde se va a producir el acto de la entrega de armas, ¿no? Y hay mucha gente que sigue ese programa y que sigue a Aznar y que va a establecer perfectamente esa secuencia, ¿no? Entonces todavía está haciendo un uso más personal y lamentable de lo que allí ocurrió, ¿no? Y es a mí me parece muy triste, ¿no?, que vivamos en una impunidad donde no pasa nada. Por favor, que la Fiscalía vea ese programa. O sea, porque está defendiendo el asesinato de miles de civiles. Y eso, si hacer un chiste, esta audiencia lo considera un delito, pues imagino que proporcionalmente lo que ocurrió ayer en ese programa de Aznar con Bertín Osborne, pues debe ser algo mucho más grave, ¿no? Es que además en todo esto se permitió a Aznar decirle a Bertín Osborne: si Pablo Iglesias llegara al gobierno, tú y yo estaríamos como Leopoldo López. Y esto da lugar a una reflexión, y es: si has mentido en una serie de cuestiones, ¿por qué no vas a mentir ahora? Y
tú te consideras demócrata diciendo que justificas llevarnos a una guerra, mientras acusas a Pablo Iglesias de no ser demócrata. Es algo curioso cuanto menos. Aznar. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Adam, válgame Dios. Ahora precisamente les estaba contando tu increíble aventura. Por favor, siéntate. Tráele una silla. No, gracias. No puedo quedarme. ¿Y qué haces aquí? Creía que el médico te había dicho que guardaras 3 semanas de cama. Es cierto, pero hay algo que no puede esperar. Tenemos que hablar, señor. En privado. Naturalmente. Disculpen. Es el contrato del reverendo Horrocks. Sí, el mismo. Podría haber mandado a buscarlo. ¿Has perdido el juicio? Le debo la vida a un esclavo fugitivo. Mi conciencia no me permite participar en este negocio por más tiempo. Maldito seas, Sigwin, si no fueras el esposo de mi hija, te juro. Hola, padre. Hilda. ¿Qué significa esto? He venido a despedirme. ¿Despedirte? ¿Y a dónde vais? Nos trasladamos al este, a trabajar con los abolicionistas. ¿Qué? El veneno te ha corrompido completamente el cerebro. Pues sí, es así, es muy recomendable. Hacía años que no me sentía tan bien. Tilda, te prohíbo que vayas a ninguna parte con este perturbado. Le he temido durante toda mi vida, padre. Me voy con mi esposo. Alan. Escúchame. Por el bien de mi nieto, sino por el tuyo propio. Hay un orden natural en este mundo y quien quiera perturbarlo está destinado al fracaso. Este movimiento no sobrevivirá. Bueno, pues os lo habíamos anunciado, teníamos hoy un gran interés en hablar con Eduardo Madina, diputado del Partido Socialista. Eduardo Madina, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, Eduardo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Quería empezar por este asunto que nos tiene ocupados esta mañana, esas palabras de José María Aznar ayer con Bertín Osborne, porque hizo una justificación sobre la guerra de Irak, una guerra en la que han muerto decenas de miles de civiles, y José María Aznar lo justificó diciendo que le debíamos el favor a los Estados Unidos por la sensibilidad y la ayuda que nos habían prestado para luchar contra ETA. Y en primer lugar me gustaría pedirte una valoración sobre esto, Eduardo. Bueno, yo creo que si 15 años después del inicio de aquella guerra Aznar sigue tratando de justificar lo injustificable, bueno, pues yo creo que ahí tenemos la prueba evidente de que aquello fue, tal y como decía Kofi Annan, en aquel momento secretario general de Naciones Unidas, una guerra ilegal, sin sujeción de derecho internacional posible, que se llevó por delante la vida de cientos de miles de personas inocentes, que contribuyó a desestabilizar de forma permanente una región en cuyo origen está hoy, o está parte de los problemas que tenemos hoy en el mundo, distintas formas nuevas de terrorismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que Aznar va a tener otros 15 años por delante para seguir reflexionando sobre el papel que jugó tanto él como su gobierno en la participación ilegal de España en una guerra que también era ilegal. Creo que meter a ETA en el análisis, bueno, como mucho contribuye a describir al personaje. Eduardo, el Partido Socialista en aquel momento, no me quiero estancar mucho en este tema, pero en aquel momento fue muy contundente contra el gobierno del Partido Popular por acudir a la guerra de Irak, pero en cierta forma ha quedado todo en una impunidad
absoluta, ¿no? Que le permite a gente como José María Aznar, a pesar incluso de que otros como Tony Blair ya han reconocido el enorme error que supuso y que estuvo basado en una mentira, pero ¿debe quedar impune algo así? Bueno, yo creo que políticamente la sociedad española ya sometió a examen al gobierno del señor Aznar, al gobierno del Partido Popular. Las elecciones de 2004 marcaron un cambio político, en mi opinión, de una enorme trascendencia en nuestro país. Digamos que su gestión fue examinada y yo creo que la historia les ha examinado también, tanto a Bush hijo como a Tony Blair, como al señor Aznar, como a todos los países que formaron parte de una guerra que, como he dicho antes, creo que sigue, que tiene razón Kofi Annan, o tenía razón Kofi Annan cuando decía que era una guerra ilegal. Yo creo que han quedado como tal ante la historia, ¿no? El examen histórico y el examen político está hecho. Es verdad que 15 años después sorprende ver a una persona como el señor Aznar en platos de televisión, da igual si es con Bertín Osborne o en cualquier otro sitio, seguir tratando de justificar lo injustificable, ¿no? No tuvo justificación posible la participación de España en aquella guerra y yo creo que la historia se ha encargado durante muchos años de demostrarlo bien. Bueno, ayer José María Aznar hacía esta alusión también a la banda terrorista ETA, a la ayuda que prestó los Estados Unidos, y este es además un marco, un contexto que estamos viviendo en estos días con una enorme intensidad. Sé que mucha gente en el País Vasco lo está viviendo con una enorme emoción, porque también es el certificado, el final, la certificación de que, como dice hoy el periódico El País en su portada, ETA está lista para disolverse poco después del desarme. Parece que va a discutir, según el periódico El País, inmediatamente la fórmula de su desaparición. Y tenemos una escenificación que se va a producir este sábado. ¿Qué te parece esto que estamos viviendo? Bueno, en contra de lo que algunos están intentando, yo no consigo encontrar aquí sino una noticia inimaginable durante muchos años para quienes nacimos y vivimos en Euskadi. Inimaginable en el sentido de positiva. Yo creo que estamos ante una muy buena noticia. Me retrotrae inmediatamente a la tarde y a la noche del 20 de octubre del año 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo. Me retrotrae a los años de un proceso de paz que tuvo muchísimas dificultades por todas las partes, pero que afortunadamente salió bien, que puso el final a 50 años de violencia terrorista en Euskadi y en el conjunto de España, y que ha permitido un cambio histórico en el País Vasco que se percibe nada más llegar y nada más pasear un poco por sus ciudades, por sus pueblos, por su paisaje humano, por su paisaje político. Yo creo que hoy estamos a las puertas de lo que creo que es una buena noticia, la entrega de las armas por parte de una organización terrorista cuya luz lleva ya apagada 5 años y que su siguiente paso solo es ese que tú me decías, el anuncio de su disolución como organización, que yo estoy convencido que llegará más pronto que tarde. ¿Qué vas a hacer el sábado? ¿Vas a asistir? No, estoy en Bilbao, estaré llegando a Bilbao, pero no tengo pensado formar parte de eso. Creo que va a haber personas o políticos, digamos, del Parlamento Vasco que van a acudir de distintas formaciones políticas y yo creo que van a asistir a lo que creo que es como te decía antes, una buenísima noticia, ¿no? Yo llegaré a Bilbao y sí, ese fin de semana lo viviré todo desde Euskadi. Porque esta imagen que vimos ayer, esta fotografía con Otegi, PNV, el Partido Socialista de Euskadi, la lectura de un manifiesto, el Partido Popular decidió no sumarse. La posición del Partido Socialista, en todo caso, está en una línea compleja, ¿no?, de aproximación entre un espacio y el otro. Bueno, yo creo que siempre ha tenido un espacio propio el socialismo vasco, que lo tuvo en años muy difíciles, cuando nos mataban, cuando no nos comprendían lo que estábamos haciendo en el País Vasco, en los años 90, en la primera década del cambio de siglo. Pero es imposible entender la paz en el País Vasco y la libertad de la sociedad vasca sin el papel del socialismo vasco y, por ejemplo, de personas con nombres propios como el de Jesús Eguiguren o, en mi opinión, el de Patxi López. Y creo que ese papel que ha tenido siempre la descripción de un espacio propio sigue teniendo hoy un espacio propio. Yo no creo que el socialismo vasco se describa entre espacios ajenos, entre unos u otros o entre ambos, da igual de quiénes hablemos, ¿no? Yo creo que su papel es consciente de la historia de la violencia terrorista en Euskadi, de la paz y de la libertad en Euskadi, y está jugando al margen de las opiniones que puedan tener otros. El Partido Popular es libre para no acudir, para no considerar que aquí se esté produciendo una buena noticia, pero nosotros pensamos que sí, y creo que en ese sentido el socialismo vasco está en su sitio.
Te lo digo porque hoy algún periódico, veo en la portada de La Razón, califican esta imagen como la fotografía de la vergüenza. Dice, el PSOE apoya la foto de la vergüenza de Otegi. Otegi ayer hizo propaganda del acto arropado por los socialistas vascos. Sí, pero bueno, no es distinto a los juicios de valor que desde la distancia se han hecho siempre de los socialistas vascos. Durante décadas fuimos juzgados, fuimos suspendidos, fuimos descritos como muchas cosas, con muchos tipos de adjetivos, y sin embargo fuimos claves en la paz en el País Vasco, en la lucha por la libertad. Lo hicimos además desde la primera línea de la lucha antiterrorista, en las calles y en los pueblos, en nuestro día a día, y aquello fue un enorme esfuerzo de generaciones enteras de socialistas vascos, que algunos siguen vivos y otros fueron asesinados por ETA, y aunque algunos otros nos adjetiven con palabras como esa, somos conscientes de lo que hicimos y de lo que estamos haciendo, y en ese sentido creo, para mí el socialismo vasco ha sido siempre un enorme orgullo. Sin duda la apuesta de la paz, de terminar con la violencia de ETA, fue una apuesta que tiene muchos protagonistas, pero que fue una apuesta arriesgada del gobierno de Zapatero. Esto yo creo que a nadie se le escapa, la apuesta tan decidida en un contexto muy complicado, pero ¿de qué forma crees que el Partido Popular va a tratar de capitalizar esto? Porque han intentado desacreditar el proceso que se inició casi desde el principio, pero claro, ya el final es irremediablemente el que es, y la foto es la que es, ¿no? No sé qué podrán hacer. Sé que el 20 de octubre del año 2011 fue una gran noticia, sé que la entrega de las armas es una buena noticia, y sé que cuando llegue la disolución de ETA anunciada por ella misma será una buena noticia. Y creo que desde octubre del año 2011 hasta aquí el proceso de transformación, de cambio profundo que está viviendo la sociedad vasca es imparable. Y vino desde el año 2011 para quedarse. Estos solo son pasos lógicos de un proceso de paz que terminó bien, que empezó a producir paz, a producir libertad y poco a poco, y con muchas dificultades, a producir convivencia. A mí me gustaría que las fuerzas políticas en el País Vasco, incluido el Partido Popular, trabajaran todas juntas sobre la producción o la fabricación de un pilar de memoria, para no olvidar que durante 50 años naufragamos como sociedad vasca, que fuimos asesinados, que convivimos con una célula terrorista, totalitaria, que asesinó a todo aquel que vivía de forma diferente, pensaba de forma diferente o sentía de forma diferente en el País Vasco y en el resto del país, en el resto de España, para que en el futuro las próximas generaciones de vascos no vuelvan a convivir con nada igual, ni a pasar por las cosas que tuvimos que pasar nosotros, ¿no? Si el esfuerzo de algunas fuerzas políticas lo orientaran hacia allí, yo creo que estarían haciendo, no sé, una contribución mejor al futuro del País Vasco. Bueno, hay una enorme expectación en torno a este acto de desarme del próximo día 8, una enorme expectación internacional. Yo he podido hablar con numerosos corresponsales internacionales que, paradójicamente, pese al desinterés que aparentan algunos medios de comunicación en España, hay una gran expectación internacional. Por eso tenía mucho interés en hablar con Eduardo Madina, por tu conocimiento, por tus raíces, tu procedencia, por tu historia personal con la banda terrorista ETA, en fin, por todo lo que se presupone. Pero bueno, también como estamos viviendo la situación que estáis viviendo en el Partido Socialista, es inevitable que te haga algunas preguntas referidas a este tema. Me preguntaba, después de las grabaciones de Heredia que han provocado semejante polvareda, Eduardo, ¿quiénes son los enemigos del PSOE? ¿Y quiénes son los adversarios? Es que son conceptos o sustantivos bélicos que yo no suelo utilizar. A lo mejor se me ha escapado alguna vez en alguna declaración, pero habitualmente ni utilizo enemigos ni utilizo ese tipo de sustantivos, ¿no? A ver, los adversarios electorales del Partido Socialista son el resto de fuerzas políticas, dado que pensamos que tenemos un enfoque de un modelo de sociedad mejor que el resto y por eso lo defendemos. Queremos que nos apoye el mayor número de ciudadanas y de ciudadanos posibles para transformar esas ideas en realidades a través de las instituciones. Entonces, quienes compiten electoralmente con nosotros son adversarios electorales en el sentido neutro del término. Enemigos, ese tipo de vocabulario yo normalmente no utilizo, ¿no? Entonces, a mí me resulta un poco lejano. Pero las afirmaciones de Heredia son las que son. No sé si las compartes. ¿Hay un enemigo que es Pablo Manuel Iglesias para el Partido Socialista? Yo te decía antes que no hablo de enemigos nunca, me cuesta verlos, ¿no? Yo creo que Podemos es una formación política que en estos últimos 2 años y medio ha tenido unos resultados electorales en las 2 últimas elecciones generales que son excepcionales, porque nunca una fuerza política a nuestra izquierda o teórica izquierda había alcanzado 5 millones de votos,
Y al Partido Socialista lo que le corresponde, y el documento político que vamos a discutir en el Congreso, que coordiné yo junto con otros compañeros y compañeras, trata de hacerlo, tiene que analizar bien qué ha sucedido para que en el futuro el Partido Socialista sea un partido que salga con opciones, no de evitar ser tercero, sino de intentar ser primera fuerza. Y yo creo que en ese sentido el futuro del Partido Socialista no depende de lo que haga Pablo Iglesias, de lo que haga Podemos, de lo que haga el PP o de lo que haga Ciudadanos o el PNV. En mi opinión, el futuro del PSOE depende del propio PSOE. Pero por circunscribirnos a la pregunta, ¿cómo valoras las palabras de Heredia? Bueno, yo creo que él pidió perdón e hizo bien. Yo obviamente hay contenidos ahí que me han sorprendido incluso a mí mismo, que le conozco desde hace muchos años y me ha sorprendido, ¿no? Yo no comparto esos contenidos, no comparto tampoco que se grabe a nadie en actos internos de agrupaciones locales o de agrupaciones del Partido Socialista o de las Juventudes Socialistas, y no puedo decirte mucho más. Creo que ha hecho muy bien en pedir perdón. Decía también que Toxo le había avisado de un pacto de Pedro Sánchez con los independentistas y con Podemos para hacer gobierno, y que eso precipitó la historia que hemos conocido después en el Partido Socialista. ¿Toxo lo ha negado? No lo sé, lo he visto en las redes, los tuits del secretario general de Comisiones Obreras. Pero bueno, yo creo que Miguel Ángel Heredia ha pedido perdón, ya ha reconocido que se ha equivocado. Yo creo que ayer habló con Margarita Robles. Yo creo que, bueno, él trata de aportar lo que puede una vez estas grabaciones se han realizado y se han publicado. Y yo creo que, bueno, espero que de aquí en adelante el Congreso de este partido, con las conversaciones que el PSOE va a tener y los actos que va a tener, discurran con normalidad y con buen clima. Estoy leyendo mientras estamos conversando algunas de las críticas que se publican en Internet a esta entrevista. Hay muchas críticas para mí por el tono de las preguntas. Hay muchas críticas para Eduardo Madina también. Y yo te quiero preguntar, Eduardo, porque en todo este proceso, en todo lo que ha ocurrido en el PSOE, es verdad que os habéis dejado muchos pelos en la gatera, que tiene consecuencias muy importantes para el PSOE, también para vuestra imagen personal, también para tu imagen personal. Este proceso que se ha iniciado, ¿tú estás cómodo con esta situación? Yo personalmente ni me analizo, ni me valoro, ni me pongo nota. Yo hago aquello en lo que creo y estoy haciendo aquello en lo que creo. Sí, no he procurado siempre hacerlo en política, a pesar de que, como me preguntabas antes, en el País Vasco muchas veces nos insultaban, a pesar de que en otros momentos no se ha entendido lo que haya podido defender. Hace 2 o 3 años, cuando presenté mi candidatura a la Secretaría General, también tuve que escuchar de todo. Y ahora sigo escuchándolo, pero vamos, que cuando uno hace aquello en lo que cree, normalmente estando de acuerdo consigo mismo, las críticas las respeta Pero te lo digo por lo siguiente, porque yo he conversado contigo en otras ocasiones aquí en el programa, en Internet, hemos hecho alguna entrevista digital, tú no eres jacobino, tú eres federalista, por ejemplo. Ahora el Partido Socialista tiene un discurso que es prácticamente jacobino. Escuchábamos a Heredia, por citarle otra vez, hablar de la relación que tiene que existir con el PSC, con el Partido Socialista Catalán. ¿Cuál es la relación que tiene que existir con los independentistas, según Eduardo Madina? Más allá de lo que está ocurriendo con el Partido Socialista, porque tú no eras así, Eduardo. No, ni era ni soy, pero el PSOE no es jacobino. El PSOE tiene un acuerdo político interno que lo lleva reconocido en todos sus documentos, incluida la ponencia marco de este Congreso, que apuesta por una España federal. Además, ese federalismo propuesto como reforma de la Constitución a fondo en nuestros documentos y en nuestro programa electoral y en nuestra ponencia marco del próximo Congreso hubiese sido imposible sin el PSC y sin los socialistas de Andalucía. Ese es un pacto interno que el Partido Socialista tiene. Puede haber una opinión de alguien que sea plurinacionalista y de alguien que sea jacobino. Claro, esto es libre, aquí nadie está obligado a pensar de una manera o de otra, pero el pacto interno del PSOE es una propuesta de reforma federal de la Constitución para que nuestro país sea un país con un diseño territorial de carácter federal, y en ese acuerdo estamos todos, así que yo ahí estoy enormemente cómodo. Era federalista antes de que el Partido Socialista tomara esa decisión, sigo siéndolo ahora que ya esa decisión la tiene tomada. Pero ¿dónde está ese Eduardo Madina que se presentaba con una cierta osadía ante los viejos poderes establecidos del Partido Socialista, que anunciaba una supuesta regeneración y una renovación desde abajo hasta arriba?
no es el mismo Eduardo Madina que estamos viendo. Sí, soy yo. Yo quiero dejar atrás la etapa de las dos peores derrotas electorales de la historia del PSOE. Quiero que el Partido Socialista deje atrás el tiempo de su peor crisis orgánica, probablemente en los últimos 35 o 40 años. Y quiero que el Partido Socialista deje de competir por ser tercero o por no ser tercero y vuelva a intentar competir por volver a ser primera fuerza y poder gobernar este país. No hay nada en los documentos políticos de mi partido que me genere rechazo, hasta el punto de que los he coordinado yo, la ponencia marco del último congreso, y sus contenidos son los que hemos propuesto un grupo de personas para que el Partido Socialista discuta su posicionamiento político. Entre otras cosas, tendrá un posicionamiento político de carácter federal, así que ideológicamente estoy de acuerdo con lo que el Partido Socialista está proponiendo. ¿Te sientes cómodo trabajando con Susana Díaz y con la visión que tiene de España, de la izquierda? Es que su visión de España es una visión federal, como la que tiene el Partido Socialista. Hubo un acuerdo que se firmó en Granada hace ya algunos años, cuyo consenso interno permanece dentro del Partido Socialista, y nadie va a proponer nada que no sea ese consenso. Bueno, a lo mejor hay quien se sale por otros lados, ¿no? Pero el Partido Socialista va a seguir defendiendo una España federal, multilateral, horizontal, de reconocimiento de nuestra diversidad interna y de multilateralidad a la hora de la legislación, etcétera, etcétera. Un modelo federal clásico que avanza desde este Estado de las autonomías. Susana Díaz está de acuerdo con eso y yo también. Eduardo Madina, te agradezco muchísimo, Eduardo, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Ha sido un gusto, Fernando. Gracias. Gracias. Adiós. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy is rich, maybe, and your mama is good looking, but won't you hear another song? So let's change. Oh yeah, let's change. Winter time and the living is so hard. Fish are invisible and the fields too. Me dice Emilio Silva que dice, claro, estás mirando las reacciones en el chat, en Twitter, y te afectan las reacciones. Bueno, es parte de este programa también, y además la opinión es libre, y yo entiendo y además agradezco las críticas y agradezco los tonos, y a veces hay discrepancias también, pero es bueno también estar observando. No me inquieta, al contrario. Creo que uno de los éxitos de este programa es ese contacto tan directo con la audiencia. Hay mucha gente que se muestra crítica con el tono de Eduardo Madina y con las propias preguntas, ¿no? Yo ya sabéis que tengo esto bastante reflexionado, lo pensaré en lo que estáis diciendo, pero en el tono que deben tener las entrevistas, en el tono de sosiego. Aquí entrevistamos para escuchar y a partir de ahí cada uno saca las conclusiones que tiene que sacar, ¿no? Y en eso consiste. Pero bueno, en todo caso, oye, las discrepancias, para eso está el chat y el contacto humano, y en eso creo que tiene la raíz del programa. Y por eso hay una gran asamblea que hoy está utilizando un hashtag, #EduMadina en la cafetera, #EduMadina en la cafetera, un hashtag en el que todo el mundo se puede expresar y que tiene además una gran visibilidad. Así que las críticas que me estáis lanzando, no os preocupéis, el hashtag en ocasiones llega a los 12-13 millones de impresiones. Así que las críticas que lancéis, no os preocupéis, que serán muy bien acogidas por OK Diario, que van a aprovechar. En fin, así que no, pero que van a tener visibilidad. O sea que aquí todo el mundo puede expresarse como quiera. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Emilio. Bueno, a mí, por supuesto que las críticas me parecen muy interesantes, ¿no? Incluso hay gente que está criticando el hecho de que haya existido esta entrevista a Edu Madina, ¿no?, en la cafetera. Pero yo creo que para entender lo que pasa muchas veces no solo hay que escuchar a los diferentes, sino que hay que buscar el sentido de lo que hacen, ¿no? Aquí podríamos decir que él ha dejado, pues, varias así
varios hitos en el camino, ¿no? Uno fundamental, que es hablar del hundimiento electoral del PSOE en los últimos años, ¿no? Como, digamos, dando por terminada la época de Pedro Sánchez, pero más allá de las críticas, que yo también las leo, ¿no? Y algunos dicen que era algo prescindible, yo creo que esto retrata muy bien a alguien, y lo que hay que hacer es aprovechar para ver el sentido de hacia dónde van esos movimientos, ¿no? Y además en la evolución personal de alguien como Edu Madina también podemos hacer una lectura interesante de cuál es la evolución personal o cuál va a ser la evolución colectiva del PSOE, ¿no? Sí. No, yo en esto, bueno, tampoco quiero hacer un capítulo sobre el contexto de la entrevista o las fórmulas de entrevista, ¿no? Pero por aparcarlo con una reflexión. Cuando entrevisto a Podemos, a mí me han llamado el niño de Caracas por entrevistar a Podemos, por entrevistar a Pablo Iglesias, por el tono utilizado. Al entrevistar a Edu Madina, pues hay gente que me ve filosocialista. Cuando he entrevistado a gente del Partido Popular he sido... Yo creo que las entrevistas deben ser muy sosegadas, por lo que dice Emilio Silva, ¿no? Al final, el retrato que está haciendo... Mirad, hay una cosa que cuando hablamos aquí de lo que se dice en los mentideros madrileños, lo que se dice en los callejones oscuros de la corte, uno tiene que ser sensible a escuchar. Y tiene que tener capacidad para escuchar, ¿no? Incluso a veces cosas que no quiere escuchar o que forman parte de la propaganda, porque eso nos ayuda a configurar un retrato bastante preciso de lo que está pasando, ¿no? Cuando alguien dice algo, eso tiene un contexto, lo dice por algo y está proyectando algo también, ¿no? Si lo escuchas con una cierta sensibilidad, escucharás algo más que sonidos. Y esto me parece que es bastante importante, ¿no? Y en fin, yo he visto toda la vida las entrevistas que hacía gente como Gabilondo y que consisten básicamente en eso, ¿no? En escuchar las respuestas del tipo que tiene sentado delante. Y por último quiero terminar con una cosa sobre la elección del personaje, más allá de que guste, la deriva o el cambio, o por qué se ha posicionado junto al susanismo y, en fin, con ese giro frente al sanchismo. De eso hemos hablado muchas veces, de Pedro Sánchez, de lo que supone, de Susana Díaz, pero quiero dejar claro una cosa. Este sábado se va a producir un acontecimiento que va a figurar en los libros de historia de este país. Un acontecimiento político, periodístico, mediático, de enorme relevancia, que tiene que ver con la paz de ETA. Y toda la prensa internacional está interesada, me consta porque algunos de los corresponsales internacionales, con los que mañana lo hablaremos con Pilar aquí, pero con los que tenemos relación, están preparando especiales, temas sobre eso. Y la prensa española está desviando completamente la mirada cuando no está utilizando el tema para desvirtuarlo y tratar de ofrecer una imagen distorsionada de este acto que, como digo, es histórico en la vida democrática de este país. La banda terrorista ETA va a entregar los zulos. Va a haber un verificador que va a entregar al fiscal francés de Pau las armas de ETA. Es un plan en el que, un acto en el que van a participar diversas fuerzas políticas de todo el arco político. Se va a llevar la geolocalización de los zulos, a los que van a acompañar los llamados artesanos de la paz, y esa geolocalización de los zulos va a ser entregada a las autoridades francesas. La prensa francesa está elaborando ya documentos específicos sobre el proceso de desarme. Es una noticia para la democracia de este país absolutamente trascendental. Según el periódico El País esta mañana, ETA además anunciará después que se va a disolver, poco después del desarme. Dicen que va a discutir inmediatamente la fórmula de su desaparición. Y mientras tanto vemos al gobierno haciendo propaganda, diciendo que, bueno, que exige la admisión pública de su final, etcétera, etcétera, que esto no es el final, está intentando patrimonializar una conquista tan gigantesca para este país como el fin de la banda terrorista ETA. Por lo tanto, parece que es motivo más que suficiente para hablar con alguien como Eduardo Madina, más allá de las valoraciones que cada uno quiera hacer. Y en todo caso, este es un programa informativo que tiene esas consideraciones, y yo ya lo dije a los mecenas alguna vez, no todos los días nos van a gustar igual. Lo que nos esperamos es que nos guste la globalidad del mismo. Y cierro ya este capítulo en torno a las razones, al porqué y a la fórmula empleada para la entrevista. Estás escuchando La Cafetera. Esto es un programa de radio que, entre otras cosas, consiste en que los oyentes participan y tienen voz. De ahí que le estemos dedicando tanto tiempo a este asunto. Y nos llegan muchos mensajes. Y os leo hoy una portada para contextualizar el siguiente mensaje que nos llega. Porque resulta que estamos viendo en la portada del periódico ABC un viaje oficial de El Rey,
El rey llama en Tokio a defender el orden internacional, recibido con máximos honores y afecto por los emperadores, celebra que España y Japón compartan su compromiso con el progreso, la justicia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, dice el periódico ABC con una fotografía del rey en su portada. Como nosotros tenemos corresponsal en Tokio, una de las oyentes de este programa, Elena Sweet Toxic Doll, pues nos envía la siguiente reflexión. Estimado señor, estimada señora, me complace comunicarle que, con ocasión de la visita de Estado que sus majestades los reyes realizarán a Japón el próximo mes de abril, se ofrecerá una recepción a la colectividad española residente en Japón, que tendrá lugar en el Hotel Okura de Tokio el miércoles 5 de abril de 2 a 3 y media. Adjunto se remite la invitación a dicha recepción. Que haya dinero en la embajada para esta clase de mamandurrias, pero no para ofrecer un servicio de calidad, una atención y una información más que necesaria a los inmigrantes en el extranjero, de garantizar nuestro voto, de garantizar nuestros derechos laborales y nuestra sanidad, de garantizarla también cuando volvemos a España, de garantizar las pensiones, la educación y la sanidad a los propios españoles en el país, me parece una vergüenza. Saludos desde Oriente, Resistencia. Pues así es la marca España, ¿no? Yo, como estoy tan escandalizado con que los expatriados, los votos a los expatriados hayan sido hurtados, me parece tal desvergüenza que podamos ir a presumir a otros países cuando tenemos la principal demostración democrática, que es la capacidad de un ciudadano para manifestar quién quiere que sean sus gobernantes, la tenemos cercenada. Y que nos permitamos ir a presumir, a negociar, a pactar sin resolver ese asunto me parece escandaloso. Pero que vamos a hablar de la democracia española. Ayer tuvimos, por cierto, una demostración de esto. Ayer se celebraba, lo sabéis, vimos una comisión en la que fue cuestionado por las grabaciones que se le habían realizado al señor Jorge Fernández Díaz en su propio despacho. Y tuvo un cruce con Rufián muy duro, que ha sido muy comentado en los medios de comunicación. Parte del mismo lo escuchábamos en la introducción del programa. Yo no he dicho nunca que la Fiscalía te lo afina. Señor Fernández Díaz. Sí, sí. ¿Acepta usted someterse a un dictamen pericial para ver si yo digo te lo afina? ¿Lo acepta? Yo lo acepto. ¿Está negando en sede parlamentaria que usted dijo eso? Estoy negando que yo dijera eso. Y ¿Lo está negando? Sí, lo estoy negando. Y digo, perdone, es que creo que es importante. Yo acepto someterme a un dictamen pericial que acredite si yo digo eso o no lo dice. ¿Usted lo acepta? Y acepta que si yo tengo razón me va a pedir perdón públicamente a la opinión pública catalana, a quien ha machacado, sin ir más lejos, usted ayer, repitiendo otra vez esa expresión. ¿Está dispuesto a eso? Entiendo que usted está negando en sede... Entiendo que usted no se somete a ese dictamen pericial. Señal de que usted sabe que miente. Estoy intentando ser benévolo, señor Fernández Díaz. Señal de que usted sabe que miente. En sede parlamentaria... Parece esto el Bernabéu. Está usted negando en sede parlamentaria que dijo esto la Fiscalía se lo afina, le entiendo. Estoy negándolo y aceptando someterme a un dictamen pericial que acredite que yo no falto a la verdad y usted sí. Entiendo que hay alguien con una voz muy parecida a la suya. Tercera pregunta. ¿Quién borró y por qué se borró el registro de entradas al Ministerio del Interior de los años 2014 y 2015? Examen pericial de la cafetera. Jorge Fernández Díaz conversa en su despacho. Situación: se encuentra solas con otra persona, alguien les está grabando, no sabemos quién, parece que no es ninguno de los dos interlocutores. Eso sí, nadie nos aclara cómo es posible que a un ministro se le grabe en su propio despacho. ¿Y qué significa eso sobre el desgobierno que existe ahora mismo en la policía, que es capaz de tener dos partes enfrentadas sin que el ministro sea responsable de eso? Ya es insólito. Pero ahora viene la cuestión de si la Fiscalía te lo afina o no te lo afina. No lo tengo cerrado ni si la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión para... Si la Fiscalía me dice, oye, lo he leído... Si la Fiscalía te lo... Vamos a escucharlo con un poco más de silencio. No lo tengo cerrado ni si la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión para... Si la Fiscalía me dice, oye, lo he leído... Yo no he dicho nunca que la Fiscalía te lo afina. Señor Fernández Díaz. Sí. ¿Acepta usted someterse a un dictamen pericial para ver si yo digo te lo afina? ¿Lo acepta? Yo lo acepto. Examen pericial de la cafetera. ¿Se lo afina la Fiscalía? No es tan fácil, ¿eh? Está abierto a la discusión. Almohadilla, Edu Madina en la cafetera. Podéis opinar vosotros. ¿Dice la Fiscalía te lo afina? Yo la verdad es que ahora escuchándolo varias veces, y esta mañana cuando he tenido que sacar el fragmento,
podría dudar si Jorge Fernández Díaz dice la Fiscalía te lo afina o la Fiscalía te lo... En fin... No lo tengo cerrado, ni siquiera. Si la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión para... Si la Fiscalía me dice... En fin, hacemos una gestión para... El objeto es el mismo, el fondo es exactamente el mismo, no hay una sola variación, así que se puede agarrar a yo no dije te lo afina, que en todo caso sería un término bien musical, pero dice, ¿te lo afina o te lo en fin, para este asunto? No cambia la sustancia del objeto, que es que aquí la Fiscalía se maneja para atacar a los rivales políticos, lo cual es una auténtica vergüenza, un auténtico escándalo. Pero bueno, ya que pide un informe pericial el señor Jorge Fernández Díaz, ¿qué os parece a vosotros? Almohadilla, Edu Madina en la cafetera. Opinad ahí en Twitter. Yo no he dicho nunca que la Fiscalía te lo afina. Señor Fernández Díaz. Sí. ¿Acepta usted someterse a un dictamen pericial para ver si yo digo te lo afina? Bueno, no lo sé. A ver qué dice nuestra soberana audiencia, que es sabia. No lo tengo cerrado, ni siquiera. Si la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión para... Si la Fiscalía me dice, oye, lo he leído... Yo entonces y la Fiscalía te lo... En fin, afina. ¿Qué te parece a ti? ¿Te lo afina o te lo en fin? Yo creo que la Fiscalía trabaja muy bien. Y que Jorge Fernández no tiene ninguna queja de la Fiscalía. Pero lo que estaba diciendo es, no te preocupes, va a aparecer justicia. Si tuvo suerte se pudo agarrar porque Gabriel Rufián ayer estuvo muy contundente, pero le permitió quedarse en ese asidero intentando no mostrar que el verdadero problema no es si lo afina o lo enfina. El verdadero problema es que la Fiscalía no tiene que pintar nada a las órdenes, a las directrices políticas de una operación para descabalgar a una oposición política con la que no estás de acuerdo y que democráticamente pues tiene la posición que tenga. Según el periódico El País en su portada, Fernández, no soy el gran hermano que controla todo. El exministro del Interior admite en la Comisión de Investigación del Congreso que no vigilaba lo que hacían sus subordinados, así que ahora va mirando para otro lado y encima deja la cuestión a los subordinados. E insisto, de fondo todavía esa enorme polémica. Nadie ha explicado cómo es posible que en la policía española nos encontremos con una batalla lo suficientemente, de la dimensión suficientemente grande, como para que se cuelen en el despacho de un ministro del Interior y le graben una conversación privada. Por cierto, el único responsable de eso es el propio ministro del Interior, que tiene una guerra abierta, o que ha tenido una guerra abierta, porque es exministro, ha tenido una guerra abierta de primera magnitud, entre comisarios, y, por cierto, el único del que tendría que responder sobre esto es el propio ministro. Las 10 mentiras del exministro del Interior y de Alfonso ante la Comisión del Congreso, dice Público en su tema de portada. Fernández Díaz se reafirma en la ilegalidad de las grabaciones, apunta a sus comisarios. De Alfonso descalifica las grabaciones, pero las usa para asegurar que es una víctima. Y Gabriel Rufián, que terminó despidiéndose de Alfonso, diciéndole hasta luego, gánster. Nos veremos en el infierno. Palabras que han sido muy comentadas. Bueno, tenemos muchas... os recomiendo que os leáis este artículo en Público con esas 10 mentiras pronunciadas por Jorge Fernández Díaz. Pero no fue el único ayer asunto. Resulta que tenemos Venezuela otra vez hasta en la sopa. Albert Rivera volvió a recurrir a Venezuela y esta vez con reproches al gobierno por su posición moderada, decía, por su posición timorata respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Nos hemos pronunciado cuando ha habido crisis en países iberoamericanos hermanos como Cuba, como Colombia y también, como usted sabe, esta última semana los acontecimientos extremos que han sucedido en Venezuela merecen también una posición firme del Gobierno de España. Debo decirle, vicepresidenta, que así como estamos de acuerdo en la defensa de los valores democráticos, creo sinceramente que la posición del ministro de Exteriores y el Gobierno ha sido tibia e insuficiente en este caso. Por eso le pido, vicepresidenta, y al Gobierno en general, si piensan actuar con prudencia y a la vez con firmeza. No es incompatible ser prudentes con ser firmes. Eso decía ayer Albert Rivera, no es incompatible ser prudentes con ser firmes. También habló Pablo Iglesias, le preguntaron sobre este asunto de Venezuela, tan recurrente en la política nacional española y que tiene como objeto básicamente atacar a Podemos. Por eso tiene sentido escuchar a Pablo Iglesias contestando a este asunto. Presentamos una propuesta para hacer una declaración sobre Venezuela basada en lo que decía básicamente el otro día el expresidente Zapatero y lo que está diciendo el Papa y Ban Ki-moon
en la apuesta clara por el diálogo, pero de nuevo el Partido Popular y sus aliados del Partido Socialista y Ciudadano quieren utilizar los asuntos internos de un país hermano como Venezuela para hacer política en España. Nos parece una irresponsabilidad. Pude escuchar la entrevista en El Objetivo del pasado domingo al expresidente Zapatero y creo que fue la demostración de altura política que cabe esperar de nuestros expresidentes, y coincido con su posición de apostar por el diálogo y entender que un conflicto político se tiene que resolver con el diálogo y no utilizarlo para cuestiones de política en España y como cortina de humo para no hablar de la corrupción del PP. Dice Coniguan, ahí estuvo muy bien Pablo Manuel. Venezuela, esa provincia occidental de Canarias, dice Paco Garrido, que vuelve a la actualidad española con una cierta frecuencia, pero lo que me interesaba de esto, y por eso lo quería destacar, porque además viene en sintonía con lo que escuchábamos al principio en el comienzo del programa, ¿no? Ese bloque de audios en los que estaban incluidos Albert Rivera hablando de Venezuela, José María Aznar hablando de la guerra de Irak, Jorge Fernández Díaz hablando del espionaje y de cómo afinar o no afinar con la Fiscalía, Alberto Garzón denunciando los tuits que suponen cárcel. Hecho número 1. Una chica, y subrayo lo de chica, de 21 años, escribe una serie de chistes sobre un fascista torturador de nuestro país y les llevan a una sentencia por un tribunal conservador que le declara culpable y le condena a 1 año de cárcel. Hecho número 2. Un tuitero, en circunstancias parecidas, hace chistes parecidos, le juzga a un tribunal menos conservador y es absuelto y declarado inocente. Esto es un problema que acomete su gobierno, que le responsabiliza a su gobierno. ¿Cuál es la causa? Un artículo del Código Penal, 578, que es tan ambiguo y genera tanta inseguridad jurídica que el hecho de que sea culpable o inocente depende si el tribunal está formado por miembros del Opus Dei o por gente del siglo XXI. Y mientras tanto nos encontramos con que la Audiencia de Madrid ha admitido la denuncia de una asociación franquista contra Wyoming y contra Dani Mateo. La Asociación del Valle para la Defensa del Valle de los Caídos denunció a los humoristas por un chiste que hicieron sobre el mausoleo franquista. La Audiencia de Madrid ha admitido a trámite esta querella, cuenta público de esta asociación, ante lo que consideraba un delito contra los sentimientos religiosos por un chiste realizado acerca del Valle de los Caídos durante el programa del Intermedio. ¿Qué te parece, Emilio? Bueno, me parece que es la misma línea que ya venimos viendo desde hace tiempo. Bueno, pues esta cultura del PP inquisitorial, ¿no?, de esta derecha que necesita de vez en cuando encender su hoguera, pues ahora ha decidido que un lugar de escenificación de estas hogueras va a ser ahí. Y el chiste realmente no tenía... Bueno, de hecho, Dani Mateo se defendió y dice: os he comentado lo bonito que me parece el Valle de los Caídos. Yo creo que es tan absurdo todo que si empezamos a poner límites al humor, nos convertiremos en un país muy absurdo y que haremos cosas absurdas. O sea, no tienen cabida en ser cuerdos. Bueno, y el chiste lo que venía a decir es que la Cruz del Valle de los Caídos es una mierda, y lo cual es un adjetivo calificativo que yo creo que evidentemente esa denuncia no va a ir a ningún sitio, porque forma parte de la libertad de expresión. Uno puede pensar eso y otro puede pensar que es una obra maestra de la arquitectura nacional católica, pero en cualquier caso es una opinión. Y está claro, yo creo que en este caso ahí no va a haber por dónde cogerlo. Lo que sí es preocupante es que todos estos grupos, ¿no?, de derechas, que bueno, ya venían con esa tradición de manos limpias que ya hemos visto, luego lo que había detrás de esas manos y lo limpias que estaban o no estaban, bueno, pues están ejerciendo el músculo de ir con cualquier demanda a los juzgados y que les hagan caso, ¿no? Y eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? La izquierda, que en este país en algunas cosas sociales ha sido muy frágil, pues no ha construido unos pies sucios o algo similar, además en el caso de defender los verdaderos derechos civiles, ¿no?, que son los que ha costado tanto conquistar. Yo conozco bastante bien ese monumento, hay algunas personas que viven todavía, que pasaron por allí. Vive Nicolás Sánchez Albornoz, que igual un día podríamos hablar con él, un hombre que por hacer una pintada en la Universidad Complutense de Madrid que decía por una universidad libre, fue detenido y fue llevado al Valle de los Caídos a trabajar junto a los presos,
Y bueno, pues si escucháramos su concepto sobre ese monumento, pues seguramente sería, y es absolutamente legítimo, pues mucho más agresivo, ¿no? Y entonces este delito, ¿no?, que se usa en el caso de Wyoming, que es el del sentimiento religioso, pues es algo muy vago, ¿no? Porque yo creo que en una legislación no se deben juzgar sentimientos, ¿no? Porque es como si yo convirtiera en delito que siento algo malo hacia alguien, ¿no? Bueno, y también es declararse, que yo creo que es una reflexión muy mala, sobre todo para la gente que se considera que cree en ciertas religiones. Creo que está muy, muy equivocado el análisis de que, porque en este caso hablaban de Franco, hablaban del Valle de los Caídos. Yo no sé dónde está allí el atentado, ¿no?, al sentimiento religioso. Y luego, más allá de esto, volvemos a lo de Cassandra, ¿no?, a lo de Facu Díaz, a todo. Una cosa es el humor, otra cosa es hablar seriamente y el contexto. El contexto en el que estaban Wyoming y Dani Mateo es el intermedio, que quien no lo conozca, seguramente lo conozcáis todos, es un programa de humor. ¿Qué pasa? Es que, de hecho, en Leitmotiv han jugado también un poco con esos límites del humor, porque no hay límites en el humor. En Leitmotiv han hablado de Carrero Negro, ¿no?, que de hecho hablaremos luego en la agenda cafetera. Bueno, el nombre de la rosa. La risa mata el miedo. La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro. No, desde luego. La risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? Podemos reírnos de Dios, el mundo desembocaría en el caos. Por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho, y me convierto en su tumba. Primero fueron a por los titiriteros, después fueron a por Alberto San Juan, pasando por César Strawberry, Cassandra, Facu Díaz, tantos y tantos que se han tenido que enfrentar, y ahora son Dani Mateo, Wyoming. Tú eres el siguiente. Escuchas la cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Estaba precisamente en este momento Dani Mateo escuchando el programa. Dani Mateo, muy buenos días. ¿Tienes alguna puntualización que hacer sobre esto? Muy buenos días, Fernando, muy buenos días. ¿Qué es lo Nada, te he comentado cuántas veces te quería comentar a ti y a los oyentes. ¿Cuántas veces te he dicho lo bonito que me parece de siempre el Valle de los Caídos? ¿Qué te lo habré dicho? 1000 veces, a lo mejor 2000. ¿Cuántas veces te he dicho, y vamos al Valle de los Caídos, que eso es una preciosidad, que eso es una cosa preciosa que hay que ver, que bueno, es que solo hay que ver la de gente que desfila de países, de todos los lugares del mundo, que vienen a ver esa joya arquitectónica que es el Valle de los Caídos. De hecho, es un lugar maravilloso para amarse. Yo tenía una amiga, bueno, igual no es el momento de contar esto, pero... ¿En serio? Cuéntamelo. No, que quiero decir, como es un sitio así muy silvestre, muy ajardinado y tal, y ajeno a las miradas indiscretas, pero, oye, con el menudo lío, ¿de pronto os habéis encontrado con esto? ¿Estás preocupado? No sabía esto, perdona, es que ahora me he quedado fascinado con tu historia, o sea, que iba la gente allí a hacer la caidita.
al Valle de los Caídos a hacer la caidita de Roma. No sé, mira, te digo la verdad, ayer estábamos hablando con el equipo, nosotros aún no tenemos una confirmación oficial, Nadie nos ha dicho nada, aún no sabemos si la denuncia es a Wyoming, a mí a título personal, al equipo, todavía no sabemos nada. Pero vamos, como está publicado en todos los medios y demás, suponemos que nos llegará en breve. Hombre, tampoco iba a ser la primera vez que toda la prensa publicase algo, pero bueno, este asunto lo podemos... Pero bueno, más allá de eso, lo que he visto es que después en Twitter mucho no pareces muy amilanado. O sea... De hecho, estabas sugiriendo en Twitter desmontar la Sagrada Familia para hacer otro Valle de los Caídos en su lugar. Pieza a pieza. Me parece muy feo que solo haya un Valle de los Caídos en Madrid y que el resto de poblaciones españolas no tenga derecho a disfrutar de ese sitio tan maravilloso, con esa simbología tan maravillosa y construido por una gente tan maravillosa. Entonces, creo que es un motivo de orgullo de nuestra historia. Es el típico pasaje de nuestra historia que te gusta recordar y creo que debería haber uno en cada pueblo de España, un Valle de los Caídos, algunos un poco más grandes, otros más pequeñitos, chiquivalles de los caídos para niños. Yo creo que deberíamos extenderlo. Ahora, en serio, ¿estamos gilipollas, Fernando? O sea, esto ya ha llegado a unos niveles de descaro, porque antes esta gente se cortaba un poco. O sea, la gente que tenía nostalgia de una época tan oscura de nuestra historia, por lo menos tenía la decencia de cortarse un poco y de hacerlo en la intimidad. Pero es que se han descarado de una forma que yo estoy flipando. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo de la pobre chica esta Cassandra? ¿Qué es esta denuncia por hacer un chiste sobre una cruz feísima? Porque además el chiste es sobre lo fea que es la cruz, no sobre la cruz. Con lo cual, además, son tontos, que no han entendido ni el chiste. Mira. ¿Qué es esto? O sea, vamos a dejar que esta gente de verdad lleve las riendas de este país en pleno siglo XXI. Yo estoy alucinando, pero alucinando en colores. En el 20º aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los Esta era la grabación del nodo del 6 de abril de 1959, el día que se inauguraba la Basílica del Valle de los Caídos. A todo esto, Dani Mateo, ¿tú has estado allí alguna vez? ¿Has entrado dentro? En mi vida, no tengo ningún interés. Pues no sabes lo que te... Yo tuve la oportunidad, Leo Bassi, que organizó un viaje al Valle de los Caídos con su... fuiste con Leo. Fui con Leo Bassi y nos bloquearon el autobús, la policía, nos pidieron la documentación, en fin, un lío monumental. Pero tuvimos la oportunidad de visitarlo por dentro. Yo tenía una gran curiosidad por verlo. Y es una especie del Señor de los Anillos, de centro del Señor de los Anillos. Es una cosa absolutamente espectacular en términos de construcción. Es una cosa que da pavor. O sea, está construida precisamente para hacer pequeñito a la persona que lo visita, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es verdad es que te hemos visto después publicando en Twitter algún mensaje en el que hablabas incluso de Carrero Blanco con una imagen... El GIF animado de Peter Pan volando. De Peter Pan, sí, ¿no te acuerdas de eso? De si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. Mira, te digo la verdad, a mí no me gusta hacer chistes sobre muertos. En general, no los hago, pero ya me han tocado los cojones. Así que, de verdad te lo digo, este chiste lo he puesto... en solidaridad. Dice Patri Barba, dice Dani Mateo, eres la bomba. Y Jode López dice, los benedictinos te lo afinan, no te preocupes. No, afinan no, perdona, es enfina, que no se equivoquen. Dijo enfina, esto la fiscalía telo enfina. Habló un esperanto, Jorge Fernández Díaz,
que no entendimos ninguno, pero es Esperanto. Estábamos haciendo aquí antes la auditoría técnica sobre el asunto. Bueno, Dani Mateo, que te queríamos saludar con esto, mostrarte, por supuesto, todo nuestro calor, nuestro cariño. No te vemos especialmente preocupado, pero cuando lo empieces a estar, ya te enviaremos una lima Fernando, dentro favor, de un bocata. Tú no te preocupes, que ya cuando la Fiscalía se acerque y notes el aliento en la espalda y estés más preocupado, entonces allí apareceremos nosotros para darte calor y calorcito humano. Dani Mateo. Espero que la Fiscalía me lo enfina. Muchas gracias, Fernando. Y de verdad, que la gente no se amedrente, de verdad. Es que no nos puede ganar el miedo. No nos puede ganar el miedo. Sí, señor. Un abrazo muy fuerte. Dani Mateo, eres muy grande. Un abrazo. Cuídate. Chao, adiós. Fernando. Chao. Bueno, y sabéis que con estas sintonías identifica también las noticias. Hoy tenemos un programa que se ha extendido porque efectivamente el miedo no nos puede ganar. Hay asuntos que hay que tratar necesariamente y queríamos hablar con Dani Mateo, pero no se nos olvida que hay una agenda setting que marcan los grandes medios impresos, los grandes medios de comunicación, y hay una agenda cafetera sobre la que los ciudadanos queréis que pongamos atención. Noticias sobre las que queréis que nos detengamos y que estaba recogiendo María y que vais enviando a través de ese hashtag EduMadina en la cafetera. María. Sí, empezamos con algo relacionado con lo que estamos hablando, con lo que decía Dani Mateo, de que no nos gane el miedo. Y hablamos del programa de Buenafuente, de Leitmotiv. Allí entrevistaron al que llamaron Carrero Negro. El periódico.com habla de esta entrevista y dice: a lo largo de la peculiar entrevista a un suelto y muy eufórico Carrero Negro, que llegó al show en un coche que cayó incendiado sobre el plato, explicó que sus películas favoritas son A 3 metros sobre el cielo y Toy Story, por lo de la frase hasta el infinito y más allá, que de la tele le encantan los concursos Boom y Ahora Caigo, y que se quejó del frío que hacía en el plató. Pero ya se sabe, apuntó riéndose, cuando Carrero vuela abajo, hace un frío del carajo. Y esto es una muestra de lo que hizo Leitmotiv, de jugar con esos límites del humor. Y con esto, lo que ellos quisieron trasladar es que a lo mejor el humor realmente no tiene esos límites, porque si no, tendríamos que hablar de Wyoming, de Dani Mateo, tendríamos que hablar de Buenafuente, tendríamos que hablar de muchos humoristas que llevan jugando con esos límites del humor, que deberíamos reflexionar mucho sobre estos mismos. Bueno, efectivamente, ayer escuchábamos en el programa de Buenafuente hablar sobre este tema con Carrero Negro. De este país. Incluso yo he leído opiniones de Bertín y Arévalo, que completan un poco todo el arco de pensamiento de España. Nosotros también queremos abordar el tema y lo vamos a hacer con alguien muy especial. Yo creo que es un invitado, fíjate, a esta hora yo creo que está al caer. O sea, es una cuestión de... Cae un coche desde ya sí, mira, al plató, de dónde sale. Con ustedes, Carrero Blanco, amigos. Bien. ¿Qué tal? Un poquito... Bien. Buenas noches. ¿Es usted Carrero Blanco? Has acertado la mitad. Era negro. Soy Carrero Negro. Ah, vale, bien, bien. Que señor Carrero Negro. Bueno, y un poco también el camarero de vacaciones en el mar que ha pasado mucho tiempo en cubierta, ¿no? sin crema solar, se ha puesto, sin la gorra. Bien, ¿cómo está? Bien, pero estoy un poco petado, ¿no? Estos días se habla tanto de mí que, como ves, estoy quemadísimo. Ya, claro, sí. Será por eso. Señor Negro. Sí. Es su apellido, bien. Sí, es un apellido, no un adjetivo calificativo. Vale. Señor Negro, en principio le agradezco mucho su visita. No. Te lo agradezco yo. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Soy muy seguidor tuyo, ¿vale? Te vi en el aire, ¿vale? Como tú a mí. Perdón. Gracias. Pues ayer, en efecto,
Veíamos a Buenafuente. Hoy algunos periódicos dicen que, algunos digitales, que Buenafuente desafiaba a la Audiencia Nacional con chistes de Carrero Blanco, Carrero Negro, con ese coche, y algunas personas en las redes sociales decían: es la mejor defensa de Casandra y la libertad de expresión que se ha hecho hasta ahora. Genial, Buenafuente, el humor no tiene límites, el límite es el cielo, dijo Buenafuente ayer. Perdón, María. Seguimos con una noticia que no es humor, pero puede parecerlo, como dice Diego Arranz. Dice: el presidente de Radio Televisión Española, sobre la conquista de América, dijo: España no fue colonizadora, sino evangelizadora. El dirigente de la televisión pública española destacó en una conferencia que la conquista de América es el acontecimiento histórico más importante tras el nacimiento de Cristo. ¿En qué cabeza cabe que los españoles de entonces iban a dedicarse al exterminio de seres humanos? ¿Que se hicieron cosas malas? Que alguien me diga en qué conquistas no las hubo, afirmó el presidente. Esta noticia os ha impactado a muchos de vosotros si nos la habéis enviado. Y nos vamos a los presupuestos. Santiago Delgado nos envía la información del primer recorte presupuestario para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El proyecto de presupuestos contempla un recorte de la partida para este organismo del 1,7% con respecto a 2016, hasta 2,92 millones de euros. Para los gastos del personal de este Consejo se destinan 1,36 millones y para gastos corrientes y bienes y servicios 1,26 millones. Sobre estos recortes también, como nos dice Ángel Trianero, Save the Children ha denunciado que el Gobierno ha destinado una décima parte de lo prometido contra la pobreza infantil. Infolibre habla de esto mismo, dice que la ONG ha denunciado que los presupuestos generales del Estado dedican una décima parte de lo prometido por el Gobierno. Los presupuestos han consignado una partida de 100 millones para protección a familia y lucha contra la partida infantil y, según la organización, el Ejecutivo comprometió 1.000 millones en el pacto de investidura. Y nos vamos a Islandia para hablar sobre género. Letra Escarlata nos dice que Islandia es el primer país del mundo en prohibir por ley la brecha salarial y asegura que han aprobado una ley que exige a las compañías que demuestren que remuneran sin discriminar por sexo, etnia o nacionalidad. Sin embargo, nos vamos a España para una información que nos han enviado la asociación Amigos de los Mayores, que alerta del aumento de la soledad no deseada entre las personas mayores. Los datos del INE, que indican que el colectivo que más incrementa es el de las personas de 65 o más años que viven solas, confirma la creciente realidad de la soledad no deseada. Y dicen que el 60% de las personas mayores que viven solas han expresado tener sentimientos de soledad. Esta fundación, Amigos de los Mayores, considera imprescindible buscar fórmulas para gestionar la soledad no deseada y prevenir sus prejuicios en la salud y la calidad de vida de las personas mayores. Dicen que es un factor de riesgo para la depresión, el deterioro cognitivo y la mortalidad. Y nos vamos a una información también que nos envía Berka sobre los CIE, y es que Interior ha anunciado la creación de 3 nuevos CIE en Málaga, Algeciras y Madrid. El ministro del Interior planea que en estos nuevos centros de internamiento no haya policías en su interior, sino que se mantengan en sus inmediaciones. Y esto ha creado una gran polémica. Y terminamos con una información que dice que la comunidad internacional no atiende la petición de la ONU para ayuda humanitaria a Siria. Así lo asegura Infolibre, y es que la comunidad internacional ha comprometido 6.000 millones de dólares de ayuda humanitaria para cubrir las necesidades de los desplazados y refugiados sirios en 2017. Con todo esto, dice, la cifra colectiva de ayuda recabada es inferior a los 8.000 millones de dólares solicitados por la ONU el pasado mes de enero. Tener que marchar porque empieza además Carne Cruda. Sabéis que nos gusta mucho, compartimos muchas cosas vitales con ellos y no queremos tampoco solapar demasiado el programa, pero también son los últimos minutos que dedicamos siempre a dar las gracias, entre otras cosas, a los mecenas del programa que hacéis posible este periodismo, que hacéis posible este espacio de encuentro, esta gran asamblea en la que se convierte el programa todas las mañanas en las redes sociales, y que hacéis posible esta gran familia, que también es un espacio de compañía para muchísima gente. Y me ha emocionado tanto el mensaje que escuchábamos que decía Percebeiro, sobre las razones que le motivaron a hacerse mecenas. Lo escuchábamos al principio del programa. Saúdos, patrón primeira de máquinas e veterano de a bordo, aquí Percebeiro Gude. La primera vez que escuché vuestro programa estaba en la unidad de críticos recuperándome de una crisis epiléptica bastante canuta, y una enfermera amiga vino a verme y me habló de vuestro programa y lo conecté. Escuché a otras personas
desafiando sus dificultades, no como un castigo, sino como un motivo de orgullo. Y me pasé una agradable compañía. Me encanta la música, el tono de alegría del programa y los oídos tan finos que tenéis. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Así que me ha llegado realmente al corazón, porque es verdad, Percebeiro, eso a lo que te referías, ¿no? Aquí en este programa ya llevamos 3 años de programas diarios, sin faltar a la cita, más que en momentos muy ocasionales, excepcionales. Pero eso nos ha hecho vivir tantas cosas juntos. Hemos pasado la enfermedad, hemos pasado el amor, hemos vivido juntos el desamor, hemos sufrido y nos hemos alegrado. Hemos compartido tantas y tantas cosas que es verdad que se ha generado una enorme familia. Hay grupos de personas que se van encontrando, que se reencuentran, que se generan a través de la propia comunidad de los oyentes del programa, gente de la que han nacido amistades, de la que han nacido conexiones que van más allá de la propia emisión de este programa. Y esto nos produce una enorme satisfacción. Por eso, a veces, bromeando y sin bromear, digo, esto no es un programa. Es una terapia también. Cada mañana venir aquí es una auténtica alegría. Por eso nosotros aquí en el equipo le sucede a Emilio, aunque ponga cara ahora de esa frialdad que caracteriza a alguien que no quiere exponer sus sentimientos bellos a los demás. Mi vida era un inmenso océano de nihilismo hasta que llegué aquí. María, que tiene una hipersensibilidad, si la vierais cuando escucha los mensajes de los oyentes, que muchas veces los clasifica, los cataloga, los prepara, y María es una persona, los afina como buena fiscal, afina muy bien los mensajes de los oyentes. Sí, son un poco malas personas porque me hacen llorar alguna vez. Pero de pronto se gira y entonces tiene los ojos rojos, y por algunos mensajes que nos llegan que son verdaderamente maravillosos. Hay otros que salen a antena, unos salen, otros no salen. Hay algunos que están relacionados con la vida interna del programa, hay otros que son mensajes de actualidad y tratamos de reconducirlo de esa manera. Pero María, que tiene esa extremada sensibilidad, pues también, en fin, vive con mucha intensidad ese fenómeno que se ha generado en torno al programa. Bueno, muchísimas gracias, Percebeiro, por tu mensaje. Muchísimas gracias, Gerardo, Francisco, Ernestina, Antonio, Roberto, Sergio, Alicia, Francisco, Ana Belén, José Gaspar. Gente que se ha hecho mecenas del programa en los últimos días, a quienes les debemos que hagan posible, que hagan realidad este gran proyecto colectivo. Así que necesitamos vuestra ayuda, necesitamos mecenas. Estamos a fin de mes, así que es una época perfecta para hacerlo, para subirse y echarnos una mano. Es principios de mes y así. En fin. Bueno, muchísimas gracias a todos de corazón y a todos aquellos que os sumáis a la gran familia cafetera por las mañanas. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Emilio, María, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Adiós a todos, pasadlo bien, cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.